Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Muy bienvenidos, bienvenides a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Me hace muy feliz recibirles y recibir a Jesús Urqueta, considerado uno de los más destacados directores teatrales de nuestra escena, hace muchos años ya, un tipo muy activo. De hecho, Jesús, ¿cuántos montajes llevas este año? Este año, hola, ¿cómo estás, Antonella? Muchas gracias. como para instalar, ¿no? Yo creo que son como 4 este año. Son 4, sí. ¿Viste? Son 4 y ahora vendría el quinto, que es una función en Paine el otro viernes. Excelente. Bueno, Jesús Urqueta nos acompaña hoy día en Cuestión de Gusto. Yo le comentaba que normalmente en este programa hablamos con escritores y escritoras, a veces hablamos con músicos, con creadores, creadoras. Con gente de teatro no hemos hablado tanto y me encanta la posibilidad de hablar contigo, Jesús, para hablar de cómo se arma uno como director teatral, ¿no? Porque tú estudiaste actuación. Estudié actuación y antes estudié periodismo. Ah, eso no lo sabía. Ya, ¿cómo pasó Sí. eso? Cuéntanos, ¿qué pasaba en la cabecita del joven Jesús? Pasó la cabecita del joven Jesús que él fue futbolista toda su vida hasta los 19 años, 20 ¿Ya? años, queriendo ser futbolista, y obviamente no tuve mucho el apoyo de mis padres. El gran hito de mi breve carrera futbolística fue que a los 15 años me quedé en la Universidad de Chile, pero eso tenía que venirme a vivir a Santiago. Yo soy de Ovalle y mis padres, por supuesto, no estuvieron de acuerdo y eso sería un poco todo, ¿no? Y después de eso, en primera instancia, por estar ligado un poco desde el periodismo deportivo, entré a estudiar periodismo, pero rápidamente me gustó la política, porque coincidí en el año 94, cuando empezaron los juicios contra Brigadier Espinosa, contra el Mamo Contreras, y me apasionó mucho el periodismo político. Estuve 2 años estudiando periodismo y también me di cuenta que, bueno, que no iba a tener una voz propia, que un poco hilándolo a por qué me dediqué a la dirección. Es como que no iba a tener nunca el dinero como para poder tener un medio. Estamos hablando de los 90, cuando internet ni siquiera se soñaba. Entonces entré en el teatro porque básicamente fui espectador de teatro desde muy chico, porque mi papá era un amante del teatro. Y ahí no me pude, paradójicamente no me puso problemas para entrar a estudiar actuación, las que sí me había puesto para cuando dedicarme a una carrera deportiva. Y fui rápidamente como un amor por el teatro, que lo tenía porque me gustaba verlo. Yo iba al teatro mientras estudiaba periodismo, iba al teatro mientras jugué en Melipilla también, llegaba a entrenamiento, iba al teatro. Era una actividad que era permanente para mí. Y lo que pasó fue que no me gustó actuar, ese fue el problema. Y también fue rápidamente eso, ¿cachai? Pero me gustaba mucho el fenómeno teatral. Entonces, pero antes de que lleguemos a transformarte en director, me da mucha curiosidad, Jesús, ¿qué veías? ¿Qué obras tú sientes que te marcaron y que tú dijiste, uy, aquí hay algo? Y yo me acuerdo del Desquite de Andrés Pérez, que lo vi en el año 94, y vi el Tío Vania en Santiago, en el Teatro Nacional Chileno, pero la obra que me marcó y que recuerdo mucho fue Lautaro, que la vi en Ovalle, chico. ¿Ya? La vi Lautaro por el teatro itinerante y después me di cuenta que actuaba Andrés Pérez, Arnaldo Berrío, ¿cachai? Esa es una obra que creo que dirigió... Ay, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo tanto? Abel Carrizo dirigió esa obra, ¿cachai? Esos fueron mis primeros recuerdos de teatro. Y actué también estando en primero básico en una obra que era como todo el colegio, apoderados, profesores, estudiantes.
También que era una versión del Ruiseñor y la Rosa que actué hacía de guardia. No. Claro, tienes que tener 6 años, una cosa así, tu primera experiencia. Mi primera experiencia, sí. ¿Y qué recuerdas de haber ido al teatro, de esa experiencia como espectador que te hizo en algún momento considerar, oye, yo podría hacer eso? Me robaba el corazón. Creo que me producía una efervescencia desde lo bello, me emocionaba. ¿Sí? Lamentablemente uno cuando entra a estudiar después lo pierde. Eso es algo que lamento, ¿cachai? Es algo que me pasa todavía con el cine, menos mal, porque no quiero hacer películas, ¿cachai? Sino que las películas navego, entro y no analizo nada técnicamente. Eso me pasaba con el teatro. ¿Cachai? Como yo recuerdo haber visto el desquite cuando yo estudiaba periodismo en la Casa Amarilla. Era una cosa que yo alucinado, por parte era un escenario apaisado, se prendía fuego en un lado, entraba el Willy Sender en otro, no, era increíble. Eso me alucinaba, me emocionaba mucho. Eso es lo que recuerdo con el teatro, ¿cachai? Yo creo que además ese recuerdo, no sé si te pasa, ¿no? Pensando que estuvimos 1 año y medio sin teatro. Sí, pues. Me imagino, o sea, o con teatro adaptado, que un poco ahí todos sobrevivimos, ustedes, los que pudieron hacer Sí. teatro Zoom, no todos pudieron, y nosotros que pudimos ver, yo me acuerdo cuando la primera hora que volví a ver, que fue para la música, en el Teatro Nacional Chileno, fue como, oh, esto no puede pasar en Zoom, esto es, ¿no? Entonces, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que el teatro para mí es un acto de comunicación entre personas en un espacio en común. Y yo creo que ese convivio en directo es lo que es nomás, ¿cachai? Si siento que no lo puedo explicar mucho, ¿cachai? Pero siento que sucede algo mágico que incluso cuando te aburres es mágico también. Cuando no te gusta algo es mágico también, ¿cachai? Y creo que eso es bien atractivo. Sí, porque además, bueno, a mí me pasa también con el cine, pero probablemente me pasa al revés, ¿no? Como me he dedicado mucho tiempo a analizar cine, con el teatro voy como más fresca y es muy de la guata. ¿Esta cuestión está funcionando o no está funcionando? Sí, sí. Sí, y uno, bueno, también, sé que me pasa algo bien bonito, porque yo recuerdo que cuando no entré a estudiar teatro, creo que no había ninguna obra que no me haya gustado, ¿cachai? Y después, claro. También me llama la atención esa idea como provinciana, ¿no? O sea, estar en Ovalle y a qué tuviste acceso allá, y yo creo que probablemente hacia el final hablemos de eso también, de la necesidad de teatro itinerante, que tenemos poco, ¿no? Hace poco conversaba con la Cata Saavedra y la Elisa Zulueta a propósito de Gladys, y era como, por favor, invítennos, queremos ir a regiones, ¿no? Hay una necesidad urgente. Sí, absolutamente. Creo que yo tuve la posibilidad de asistir bastante al teatro por el teatro itinerante, ese programa que había en los 80 de la Universidad de Chile. Y creo que ese fue un lugar, ¿cachai? Es un lugar que a mí siento que después, y fui consciente más grande, que un lugar que me formó también, ¿cachai? Creo que yo cuando desde chico, yo decía que nos llevaban por lo menos 5 o 6 veces al teatro durante el año en el colegio, ¿cachai? Y eran colegios de 47 estudiantes por curso, nos llevaban a todos. Y aparte de eso, más la conversación en la casa con mi papá, que era un amante del teatro, creo que, y tenía un tío en Iquique que también hacía teatro aficionado, y que después cuando íbamos a verlo Iquique, veía, no sé, La Remolienda actuaba por él, caché, como La Nona también que le hicieron en Iquique. Entonces como que era algo que estaba en mi mochila el teatro, entonces pero yo nunca lo había hecho, salvo esa experiencia que te había contado. Bueno, a la vuelta del tema vamos a ver entonces ese salto de actor a director, porque es súper curioso, ¿no? ¿Cómo se transforma en un director de teatro? Estamos conversando con Jesús Urqueta y es momento de que él nos muestre cuál es la primera canción que escogió para este encuentro. Esta es una canción de mi adolescencia, es Cóndor de los Fiscales Ad Hoc. No me extraña nada. Jesús Urqueta partiendo con los fiscales. Me parece perfecto. Estamos haciendo Cuestión de Gusto con Jesús Urqueta.
Escuchábamos a los fiscales ad hoc y esto es cuestión de gusto. Y si usted a lo mejor está sintonizando sí por primera vez este programa, básicamente yo le confieso que este programa yo lo creé para conversar con gente que me cae bien, independiente de si estuviese en ese momento presentando un libro, o una obra o una película, y para hacer una pregunta que me parece que es fundamental: ¿cómo llegaste a hacer lo que haces? Y hay un camino ahí atrás que me parece que puede ser tremendamente inspirador y de mucho aprendizaje para quienes nos escuchan o nos ven, Jesús. Y entonces estábamos con que finalmente entraste a estudiar teatro. Sí, actuación teatral en Teatro Imagen de Gustavo Mesa. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia buena, atractiva, con altos y bajos, con buenas sensaciones y con malas sensaciones, a tal punto que no me gusta actuar. Que creo que igual ahí también recibí el rigor de los 90, de los profesores que eran con látigo y sable y sangre, y fue difícil, ¿cachai? Pero no lograron que, al menos el caso puntual con el cual yo dije, ay, no quiero actuar más, no logró sacarme del teatro, que eso también me parece que es súper bueno y habla bien de la capacidad de resiliencia que tuve, ¿cachai? Porque Sí, me trataron mal, básicamente, ¿cachai? sí, hay algo con las escuelas de teatro. Yo también lo consideré en su momento, la joven versión de mí misma, pero me dio susto la exposición, fíjate. Y todavía me pasa con mis amigos y amigas, tengo varias amigas actrices, que es como esta cosa de estar ahí, expuesta, sangrante, ¿no? Frente a la audiencia. Y por supuesto pasan cosas mágicas y eh, muy bonitas en términos de lo que uno recibe, ¿no? Pero el costo es altísimo, es difícil estar en el escenario. Es muy difícil y sobre todo es muy cansador emocionalmente, ¿cachai? Realmente, a menos en los 90, yo estudié entre el 96 y el 99, estaba el que tenía que entregar tu vida a la actuación o no era ya actriz o no era actor o no te iba a dedicar a esto, ¿no? Entonces como que era el teatro en primer orden, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿cachai? No había espacio para nada más. Y yo, no, y yo le di esa importancia también a la carrera. No me arrepiento, para nada. ¿Cachai? Ahora, tú dices así como ese rigor de los 90 porque tú también has hecho clases en Sí, distintas escuelas, incluyendo la Universidad de Chile. sí. Eh, y claro, efectivamente los tiempos han cambiado, no sé si te pasa, a mí también me pasa, llevo, no sé, 15 años haciendo clases, como uno dice, sí, hay cosas buenas y malas en esta cosa, que estemos un poquito más relajados, más flexibles, que los cabros estén más sensibles, que se escuche mucho más su sensibilidad. ¿Cómo funciona eso, tú sientes, para la formación de actores y actrices? Yo creo que, obviamente, concuerdo contigo. Creo que es absolutamente un avance cómo nos tratamos hoy día para la sociedad, no solamente para el aula o para la universidad y todo. Ahora siento que creo que crea poca resiliencia al fracaso. Yo creo Mm, que quizá la generación de nosotros estaba más, acepta más el fracaso como una posibilidad, ¿cachai? Como que uno vivía con eso y creía mucho más en un proceso donde te podías equivocar y acertaba, ¿cachai? No era tanto blanco y negro, ¿cachai? mm, Creo que ahora se tolera menos el fracaso y eso hace que muy pronto se vayan las generaciones del teatro, ¿cachai? mm. O sea, yo como trabajo de director constantemente estoy buscando gente con qué trabajar y llega un momento en que ya estamos en los 30, antes era los 40, 50, muy difícil encontrar actores que siguieran, ahora estamos en los 30, que también, ¿cachai? Que también y imagínate después cuando uno no encuentre cabros de 20, como que se terminan la escuela y se van al tiro. Sí, Creo que ahí pues. hay un punto, ¿cachai? Es un punto importante. Y creo que ahí también hay una convicción de entender el por qué me dedico a una profesión y cuáles son los costos y beneficios de eso, ¿cachai? Siento que a veces nosotros queríamos ser, la generación de nosotros queríamos ser más una sola cosa. Acá ahora queremos hacer muchas más cosas. Es algo que es lógico porque también nosotros no teníamos nada. Pues yo aprendí realismo sin teléfono, sin cámara de video, sin nada. Era uno, ¿no? Por ahí hay gente que quiere ser influencer, quiere ser otras cosas, ¿cachai? Y me parece bien.
pero también eso hace que el teatro quede en un segundo orden. Además, también me pasa que el rollo de la importancia que se le da al dinero y como que parece que las generaciones más jóvenes como que quieren solucionar su vida al tiro y nosotros quizás priorizamos nuestra vocación por otras cosas, ¿cachai? Ujú. Ahora, también Y pienso que cuando quieres hacer arte, la tolerancia al fracaso no es opcional. Yo creo claro, creo que en dos líneas, ¿no? Una en términos prácticos, porque es como vas a perder, te va a ir mal, de más que vas a hacer obras en donde va a haber más gente en el escenario que en el público. sí, obvio. Me ha pasado estar en salas donde ha pasado eso. Eh, entonces, claro, eso, o sea, es como, no hay como, claro, quizás también es como la cultura de la tele, ¿no? Es como que me van a descubrir y voy a ser como alguien rápidamente muy famoso y esa es la relevancia. Y por otro lado, también para lo que quieres contar, o sea, ¿cómo puedes contar, cómo puedes dar cuenta de los colores del alma, si lo ponemos así, si no te has expuesto a los colores del alma, ¿no? Sí, po. Sí, absolutamente. Creo que hay un lugar que uno tiene que padecer ciertas cosas y esas cosas que uno padece no tienen que ser solamente buenas, ¿cachai? Entonces creo que el visitar la derrota, que me parece que es súper importante. Uh-huh. Creo que hay algo en mis características como director que tiene que ver con mi identidad, absolutamente con mi colegio. A mí no me fue bien en el colegio, me fue pésimo en el colegio, repetí en el colegio, estuve a punto de repetir de nuevo en tercero medio en el colegio. Pasaba castigado en mi casa, ¿cachai? Siento que eso hizo que a mí conviviera con el fracaso. Uh-huh. Llegué a la universidad, en periodismo pasaba los ramos, me iba más o menos bien, pero no era una lumbrera. En actuación lo mismo. Entonces creo que desde ese lugar, en mi vida profesional, siento que la he podido llevar en una línea, porque absolutamente sé lo que es equivocarse y lo veo como algo normal. Sé que no sé que lo que tú decías, que no siempre me va a salir todo bien, o también sé que existe la posibilidad que nosotros hagamos una obra hermosa. O sea, cuando hicimos Arpellones, el primer fin de semana teníamos una sala con 3 personas, con 4 personas, y nosotros dijimos, oh, hicimos una obra hermosa Es hermosa. y tenemos una sala con 4 personas. ¿Cachai? Y eso nos sirvió para, bueno, pongamos el espino y las otras semanas teníamos la sala llena. Uh-huh. Entonces creo que esa resiliencia de que el error tomarlo como un estímulo o un acicate, me parece que en las generaciones de ahora cuesta un poco que se desarrolle ese punto de maduración. Uh-huh. Bueno, hay que decir que menos mal que no fueron a guardar al Pellón, porque además de que No, es para nada. hermosa, te permitió recibir el reconocimiento a Mejor Director Teatral del Círculo de Críticos de Arte el Sí. 2018 y por supuesto eso es un estímulo importante. Vamos a volver a las preguntas sobre el hacer teatro y luego con la dirección. Estamos hablando con Jesús Urqueta, pero ya es momento de que vayamos a una canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar a Nirvana con Something in the Way. Ya, pues. Hacemos cuestión de gustos con Jesús Urqueta. Estamos haciendo cuestión de gustos con el director, con el actor y director teatral Jesús Urqueta. Yo he visto varias cosas dirigidas por Jesús Urqueta, Arpellone, Cuestión de Principio, Prefiero que me coman los perros. Más recientemente en el GAM estuvo con esta obra muy bonita, Colectivo Total Inmediato de una Inminente Salvación Terrestre. También estoy pensando en las cosas más recientes, ¿no? Junto al Lago Negro, en el Teatro Nacional Chileno. Y ahora todavía estás en temporada con Pedro, Juan y Diego en el Teatro Sí, Ictus. Está sí. intenso. Sí, está intenso. Ahora entro en agosto al Teatro de la Católica con la segunda parte de la trilogía Buenaventura. El mismo equipo, la Claudia, el Nico, Claudia Marcelo Cabeza, Nico Martínez, Zárate, para Claudia que la Cabeza, gente Nico sepa. Zárate, sí, Claudia Cabeza, Nico Zárate, Marcelo Martínez y Tamara Figueroa. Vamos al Teatro de la Católica con El Mar en la Muralla, la segunda parte de la trilogía de Buenaventura de Heidemann, que es nuestro proyecto Buenaventura que queremos terminar de acá al fin de décadas con la obra. Ahora, quizá lo dejaré más y Arpellone me da un buen pie para hacer esta pregunta, ¿no? Que me quedo dando vuelta, pero sabía que la respuesta iba a ser larga. Es como, ¿por qué hacer teatro hoy? Oh. Y vuelvo a lo que te dije al principio. Siento que al menos lo voy a traer a mí. ¿Por qué hago teatro yo? Es mi forma de
de comunicarme. Yo creo que siento que es mi derecho a réplica como ciudadano. Hacer teatro para mí es básicamente eso. Yo cuando comencé a dirigir, que fueron temáticas más políticas, tenía que ver con porque me salí de periodismo, ¿cachai? Por no tener una línea editorial. Creo que yo llegué a la dirección porque necesito una línea editorial. Necesito instalar los temas que yo entiendo. Después, obviamente, mi carrera se ha ido ampliando porque llegó un momento que yo dije, no quiero ser solamente profesor de teatro, yo quiero ser director de teatro, que esa era una cosa que yo tenía clara, ¿cachai? Yo quiero ser director de teatro. Y obviamente tuve que ceder en ciertas cosas y entender que para poder vivir de la dirección teatral, no solamente tenía que dirigir las cosas que a mí me gustaban, y tenía que acceder a otros lugares, y ahí es donde cuando me empecé a abrir a los trabajos por encargo, ¿cachai? Y que trato de darle absolutamente un sello, ¿cachai? Pero siento eso, yo hago teatro porque es mi derecho a réplica como ciudadano, es mi forma de comunicarme con las personas, y me gusta entrar a ese lugar del conversar sin conversar, ¿cachai? Con gente que no conozco. Sí, y ahí aparecen cosas que me parecen interesantes, ¿no? Porque en Teatro Versión Oficial, que es tu compañía, ¿no? Tú estuviste trabajando de manera consistente, eh, relatos políticos de los últimos 40 años, o sea, como nuestra historia Sí, reciente, ¿no? Y hacer eso en Chile no es para nada obvio, pensando que es un lugar que yo creo que se han tomado las artes porque no se lo ha tomado la justicia, ¿no? sí, Tenemos un problema súper serio con la memoria en Chile, sí. y con la justicia, es decir, la reparación. Y ahí me da la impresión de que los artistas, los escritores, escritoras, creadores y creadoras teatrales, de cine, incluso la música, nos han regalado memoria. ¿Cuál ha sido para ti esa experiencia de poder invitar a reflexionar respecto a algo que todavía está en discusión? Bueno, es un terreno en disputa la memoria, como sabemos. Desde ese lugar para mí ha sido muy interesante y fue muy difícil, porque yo cometí el atrevimiento de mi primera obra, no hablar de la dictadura, sino que hablar de la democracia, ¿cachai? En el gobierno de la Bachelet, nosotros en Matucana hicimos la oficina donde criticamos así como con los dardos en la cabeza a la concertación, con publicidad, con cobertura mediática, con salas llenas, y creo que, no, claro, partimos en un lugar de disputa muy heavy para mí. Después obviamente fui entrando, dando la vuelta más amplia, ¿cachai? Pero como te decía, el derecho a réplica del ciudadano Jesús Urqueta en esa época era la traición, a mi juicio, de los gobiernos concentracionistas, ¿cachai? Y que también tenía que ver con los mismos conceptos que dijiste tú: no justicia, no reparación, ¿cachai? No garantías de no repetición, pero hechas en el gobierno de Patricio Elwin. Y de ahí para atrás, y de ahí volví a abrir para atrás, y empezamos a hablar de la deuda histórica, ¿cachai? Y empecé, bueno, también hice esta cosa que en el año 2009 instalamos Civil, ¿cachai? Cuando trabajamos ahí, donde vimos esta cosa de la violencia como un arma en la ciudadanía para lograr un objetivo, ¿cachai? Después fui revisando la historia con la deuda histórica, con Todo se limita al deseo de vivir eternamente, después que era un solo de la Roxana Naranjo, y después hicimos Cuestión de Principios, las que dirigió yo, ¿cachai? Era también el plebiscito del 88. Como claro, como que mi línea editorial se instaló en el adolescente que fui, ¿cachai? Como que desde ahí es mi lugar de rebatir la memoria. Creo bueno, ahora estoy preparando idea para conmemorar también los 50 años, que ahí también voy a volver atrás, pero me gusta hacer para mí, la dictadura parte 73 y creo que todavía no termina, independiente de todas las cosas, ¿cachai? Pero, insisto, mientras no haya justicia, mientras no haya reparación, mientras no se encuentren a los desaparecidos, todavía para mí la dictadura no se acaba. Y eso es el derecho a réplica que yo digo. Aló, en el teatro, mientras tenga la posibilidad, vamos a seguir hablando lo mismo, ¿cachai? Porque Sí, y además es súper interesante cuánto se ha hablado en el teatro, ¿no? Y que todavía no es suficiente. Todavía sí, siguen saliendo temas, siguen apareciendo cosas. Pensaba en sí, cuestión de principio y a mí lo mucho que me impactó, porque también
es una obra que interpela a la izquierda. Sí. Y a los relatos que se ha contado a la izquierda para acomodarse, digamos, a esta democracia tutelada que hemos tenido en los últimos 30 años, ¿no? Ahora, como tú dices, desde que tú partiste hasta el Chile del 2022 han pasado un montón de cosas en términos políticos. Y quería preguntarte cuál sientes tú que es el rol que tiene el teatro hoy día, además de la denuncia en términos del proceso que estamos viviendo, por ejemplo, con la escritura de una nueva constitución. Sí, yo encuentro que, que no tiene que perder el arte escénico su carácter de punto de vista crítico. Creo que es súper importante. Siento que a veces desde ese lugar es difícil estar con una postura clara. ¿Sí? Creo que tampoco el teatro tiene que ser apologías para, en este caso, para mi opción, que es el apruebo, por ejemplo. Pero siempre tiene que estar vigilando y tutelando a los gobiernos de turno. ¿Cachai? Y al rol del Estado, ¿cachai? A los roles políticos, a las Fuerzas Armadas, ¿cachai? A los civiles, ¿cachai? A los grupos económicos. Creo que ahí hay un lugar que tiene que ver con buscar la transformación desde el arte, buscando una reflexión al espectador. ¿Cachai? Creo que por ahí es la garantía. ¿Cachai? Creo que es un momento vital hoy día, pero tampoco siento que la opción sea abanderarnos por el apruebo y hacer una apología desde el teatro sobre eso. ¿Cachai? Creo que en el fondo quizá es seguir cuestionando, por ejemplo, desde el teatro la Constitución del 80, ¿cachai? Más que diciendo, oye, votemos, ¿cachai? Hacer un Bregi, hacer votemos, apruebo, o un Twitter, ¿cachai? Claro. Creo que a mí me hace más sentido seguir cuestionando y poniendo en tensión y asumiendo también los errores que tenemos. También creo mucho también en la distancia histórica. Yo creo mucho en eso también. Creo que quizás tampoco es el momento, ¿cachai? Como a mí me pasa que siento que para mí no es el momento de hablar del estallido social todavía, porque creo que todavía está sucediendo. ¿Cachai? Sí, pues estamos Todavía, viendo los ecos y sí, sigue habiendo movilizaciones. Bueno, vamos a volver sobre eso, Jesús Urqueta. Es momento de que vayamos con tu tercera canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, a propósito del tema, los prisioneros no necesitamos banderas. Qué buen tema. Hacemos cuestión de gustos con Jesús Urqueta. Escuchábamos a Los Prisioneros, selección de nuestro invitado, el actor y director teatral Jesús Urqueta. Estamos hablando de memoria, estamos hablando del rol de las artes. Y también en esa lógica, ¿no? Del país en que vivimos y el rol que ha tomado en las artes para hacer denuncia, para mirar críticamente, a mí me pasa a veces como espectadora que me abrumo. Y está todo bien, porque uno va al teatro para sentir cosas, ¿cierto? Y a veces uno ve obras durísimas y sale así como todo trastocado y está muy bien que eso pase, pero a veces uno se encuentra con cosas como Arpellones, ¿no? Que es una dulzura. Me acuerdo que a mí me hizo tan bien cuando vi Arpellones, porque fue como, no sé si andaba ese día, no sé, pero fue como que me dieron un abrazo. Entonces preguntarte también porque yo creo que justo antes de Arpellones yo había visto Prefiero que me coman los perros, que es brutal. Sí. Es brutal. Entonces, ¿cómo saltas de una cosa a otra? ¿Cuáles son los materiales que te llaman la atención para ponerlos en escena? Bueno, en el caso de Arpellones es un trabajo por encargo de Matucana 100. ¿Cachai? Bueno, yo creo que cada material se aborda de una forma diferente. Y que el material me habla, yo tengo que tener como director la capacidad de entender y comprender la forma en que tengo que contar esa obra. Tengo que respetarte. Yo lo que hago harto es investigo el autor. Investigo el autor harto. Eso lo aprendí con el Alfredo Castro cuando estudié dirección, en el magíster que hice, y investigamos al autor, y sabéis que creo que es súper buena metodología. Ahí encontráis las raíces de por qué escribió eso, ¿cachai? Y ahí me empiezo a sumergirme, ¿cachai? Por ejemplo, ahora que sí, vuelvo a dirigir a Heiremans, y estamos como con coproducción con la Católica, mañana tengo una visita al archivo de la Católica, ¿cachai? Para empezar a leer todo lo de Heiremans, ¿cachai? Las cartas, vamos a trabajar con las cartas de su madre, ¿cachai? Entonces creo que ahí hay un mundo que para mí me hace mucho sentido. Y ahí empecé a encontrar ciertas cosas que le dieron otra cualidad
diferente que me dio, por ejemplo, Prefiero comer como los perros, ¿cachai? Que tenía que ver primero, bueno, con el universo de la Carla Carla y Zúñiga. también, Carla Zúñiga, perdón, sí, la Carla Zúñiga, y también con el tema, porque es otra cosa también, la historia, ¿cachai? Ese tema, esa historia real, ¿cachai? Sí, pues. Bueno, para Como quien no que, lo sepa, Prefiero que me coman los perros está basada en la historia de esta mujer que trasladaba niñes y que se le quedó uno en el auto, en el y auto bueno, y murió. Es una historia brutal. De verdad es una historia así de esa para salir absolutamente descolocado. Entonces, claro, después uno dice, ah, Jesús Urqueta hace cosas durísimas. Y luego ve jugar Pellón y dice, no, pero si esto es tan dulce y es tan bonito. sí, Ahora, también pensaba en las épocas, ¿no? Porque cómo se rescatan autores que escribieron hace 50, 60 años y cómo se los hace hablar hoy día. Estaba pensando un poco en lo que están haciendo todavía, y es que es una buena invitación para que vayan a ver Pedro Juárez y Diego en el Ictus, porque es súper mm, alucinante lo que está pasando en Ictus. A la función que yo fui, yo le dije a Jesús cuando salimos que era, como decía mi profe Mex, un ají confitado. Entonces, como estas cosas que uno se traga así como sabrosamente, que dulce, esto que divertido, es muy divertido, Pedro Juan y Diego. Y cuando uno lo tiene adentro, ¡pah!, que te explota, ¿cierto? Y es muy duro, Pedro Juan y Diego también. Entonces, hablemos un poco de lo que fue trabajar con esa experiencia, que al mismo tiempo sí hay un dramaturgo sí, que marca, creo que es Benavente, me sí, dijiste. sí, Benavente y el Teatro Ictus. Y claro, y es una creación colectiva de Teatro Ictus, pero no sé cuánto del texto había y cuánto fue también de nuevo creación colectiva del elenco que puso en escena la obra. Sí, mira, hay una repetición de sentido que yo creo mucho que yo parto de que cuando yo dirijo no tengo el control de todo lo que sucede. Y yo siempre doy espacio a que las actrices y los actores se tomen la posta y decidan en presente. Yo, tanto, por ejemplo, en las obras que hemos dado, conversado hoy día, tanto en Arpellone como en Pedro, Juan y Diego, hay escenas en que yo le digo, improvisen sobre esto. Creo que eso a mí me otorga que la obra esté viva ahí, porque ellos están decidiendo de verdad ahí. Ese algo para partir. Ahora, contestando tu pregunta, es una mezcla también de lo tercero. También hay creación colectiva del nuevo proceso, ¿cachai? Pero a partir del texto que ya estaba. Como que en el fondo lo que yo hago es apropiarse de ciertos conceptos o dentro de lo mismo cierto humor que aparece y que aparece ahí y que quizá apareció en la función que tú fuiste, pero en la función anterior no está y después no reaparece hasta 5 funciones más, ¿cachai? En la Como función que yo fui me que, reí un montón. no, sí, generalmente sí, pero que en la anterior ahí apareció otra cosa, Uh-huh. ¿cachai? Como que está Ahora, esa libertad en el fondo, ¿cachai? eso también es como la belleza del teatro, ¿no? La posibilidad de que siempre es nuevo, que ustedes puedan ir haciendo ajustes, o en este caso también intervenciones sobre el texto, porque tú haces intervenciones sonoras Sí, en Pedro, Juan y Diego que sí, nos literalmente cortan la leche de la obra, sí, ¿no? Entonces vamos como sí, con un mood, con un estado de ánimo ligero, divertido, y de repente, ¡tacs!, que sí, escuchamos audios brutales, audios además testimoniales, sí, documentales, que sí, claro, para quienes más o menos entendemos la historia, entendemos el contexto, una obra escrita en el 75 y puesta en escena en el 75, sí. inmediatamente nos reenfocan respecto a qué estamos viendo y cómo eso que estamos viendo dialoga con el presente. A mí me pareció bien escalofriante que esa historia pueda suceder hoy día, perfectamente. Sí, absolutamente. Es que también bueno, y ahí yo sentía cuando estudié la obra, obviamente, cuando se montó, no se podía hablar de la dictadura. Y la gente que asistía entendía los subtextos de la obra que tenía. ¿Sí? Yo pensé no solamente en el público que vio la obra, o en el público de las generaciones que vivimos, crecimos y nacimos en dictadura, sino que también en las generaciones de ahora. Y yo creía que había que conducirlos y decirles y mostrarles la dictadura que estaba detrás de esa experiencia que existía en el año 75, 76 en el Ictus, ¿cachai? Entonces fue esa la decisión. Aparte sentía que la obra produce una hilaridad tan grande que encontraba brutal
cortarla de repente. O sea, hay una escena que es cuando aparece el testimonio de Estela Ortiz, que el público viene de una cosa que es catarsis, ¿cachai? La escena esta del zorro, ¿cachai? Que una cosa es todas las funciones, risas, gente llorando de risa y de repente, ¡ta! ¿Cachai? Viene la guillotina, ¿cachai? Y el silencio. Eso es teatro. Es que eso me pasa, es lo que hablamos, ¿cachai? Eso, no, es indescriptible, ¿cachai? Es como pasar de la risa al horror en un segundo, como que vais con tu familia en el auto y no viste el camión que viene en la curva. Eso es la intención que yo tenía con eso y creo que está muy logrado. Se me da el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por las formas, ¿no? Porque yo hacía como la lista de las obras dirigidas por Jesús Urqueta que yo he visto y son todas súper distintas en términos formales. Y estoy pensando que probablemente la más radical es Colectivo Total e Inmediato de una Inminente Salvación Terrestre, que a mí me encantó. O sea, fue una obra que de verdad yo disfruté mucho. Es una obra interactiva, disfruté que no me hicieran leer. Porque está muy bien entrenado el elenco para darse cuenta quiénes están disponibles y quiénes no, cosa que se agradece. Pero también esa es una obra, efectivamente, que tiene una propuesta, para que la gente nos entienda, los actores están en medio de las sillas que están rodeando en círculo lo que sucede, y además nosotros vamos con el guión, que es un librito, en la mano, entonces tenemos todos los textos en la mano y vamos siguiendo las instrucciones, y pasan cosas muy alucinantes ahí. ¿Y por qué quiero hablar de eso para cerrar? Porque a mí me pareció, cuando salí esa obra, que fue como, qué buena obra para venir por primera vez al teatro. Sí. Entonces, quería preguntarte, Jesús, sobre eso, ¿no? Sobre cómo hacemos para que más gente vaya al teatro, para que la gente le tenga menos susto a ir al teatro. Yo creo que es dialogando con las personas, siendo amable con las personas. Creo que no sé si te has dado cuenta tú que he visto harta obra espía, que yo siempre estoy al inicio y al final, cuando entra el público, sale el público. Yo creo que desde ahí parte la obra. O sea, si yo pienso que si yo tuviera el control y tuviéramos ahora, bueno, creo que se puede hacer los contactos de las personas, es como darle una invitación por correo electrónico, decirle bienvenido, ojalá que tenga un buen, ¿cachai? Hacer una experiencia agradable desde todo ese lugar. Todo ese lugar es conversar también. Y a nivel de temática, creo que es fundamental, y lo he creído siempre, es no pensar ni satisfacer egos personales, sino entender que efectivamente la obra es para el público, y es para que el público le pasen cosas, no para que a nosotros nos pasen cosas. ¿Sí? Si nos pasan cosas a nosotros, mejor, pero siento que lo fundamental y la energía tiene que estar puesta en el espectador. Sí, porque ahí vamos a que nos pasen cosas. Yo creo que yo me frustro mucho cuando no me pasan cosas en el teatro. Y me frustro mucho cuando veo, es muy gracioso, cuando veo el artificio. Sí. Es exactamente eso que tú dices, ¿no? Como, ya, pero esto lo pusieron por choro, no porque me estén diciendo algo, ¿no? Sí. Pero bueno, es un privilegio ir al teatro. Ahora está en cartelera. Si ustedes están escuchando esto, la última semana de mayo, durante todo junio, está en cartelera miércoles, jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado en el Teatro Ictus, Pedro, Juan y Diego, que de verdad es una tremenda obra para ver, así que vamos a estar muy pendientes, Jesús, de lo que se viene, de lo que estás preparando con la Católica. Sí, seguro sí, hablamos y también, y en julio tenemos 4 funciones en el Antonio Varas, nuevamente junto al Lago Negro. Qué lindo. La semana del 9 de julio. Yo quiero verla de nuevo, porque vi el estreno y me soplaron por ahí que está muy distinta. Que además la belleza del teatro, ¿no? La belleza del teatro. Las cosas se ajustan, cambian, se transforman y siempre son únicas en el teatro. Jesús Urqueta, ha sido tremendo placer conversar contigo. Nos debíamos esta conversa más larga. Sí, estoy muy feliz, soy un admirador de ti y de tus programas y nada, muchas gracias. Ay, somos fans mutuos y eso me parece tan bonito. Jesús, ¿con qué vamos a cerrar? ¿Qué vamos a escuchar para el cierre? Con la cantante que más me gusta, con Ana Tijoux y con Sacar la Voz. Qué buena canción para cerrar, así que Jesús Urqueta, en cuestión de gustos, recuerden que si llegaron tarde o si quieren repetirlo, quieren compartirlo, esto queda en YouTube, queda en Spotify, y pueden, por supuesto, dejarnos sus comentarios por ahí. Que estén muy bien y nos vemos la próxima. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos
comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl.